Buenas noches a la Iglesia del Señor aquí en Panamá, sobre todo a los líderes nacionales, a los líderes locales, a los líderes conciliares. Yo quiero compartir con ustedes una palabra del Señor que ha venido a mi corazón en el día de hoy, escuchando a mi pastor predicar. Y no puedo quedarme con ella porque no le sería fiel al Señor. Así que en la confianza de la dirección del Espíritu, yo voy a compartir con la iglesia esta palabra en el día de hoy, 19 de abril, año 2020. Son las 8:30 de la noche. He estado delante del Señor pidiendo dirección en lo que he de hablar para que sea su palabra y no sea palabra mía. Pues soy temeroso de Dios de hablar algo que venga de mi corazón de hombre y no palabra que venga del corazón de Dios. Como preámbulo, nosotros estamos como iglesia siendo afectados grandemente por la acción de la pandemia, que no solamente es nacional, sino también a nivel mundial. Este COVID-19 ha logrado encerrar a la iglesia del Señor en casas, en sus casas, impidiendo que la iglesia de Cristo, la iglesia que Él compró con su sangre, se pueda reunir conforme el propósito de Dios, congregarse como hermanos, congregarse como cuerpo de Cristo, congregarse como pueblo santo para cumplir con su santo ministerio, que es el de elevar alabanzas al Señor, oficiar como sacerdotes, reyes y sacerdotes, los cuales Dios nos hizo por medio de la sangre de Jesucristo. La iglesia del Señor tiene un ministerio hacia Dios, que es la alabanza, la adoración, la acción de gracias. Ese es nuestro ministerio sacerdotal. Pero también tiene un ministerio hacia la humanidad, que es el de anunciar las buenas nuevas de salvación que es en Cristo Jesús. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero se ha levantado este virus con un poder y una fuerza terrible que ha levantado contradicción en contra de la voluntad expresa de nuestro Dios. Nuestro Dios en los cielos ha expresado claramente cuál es su voluntad aquí en la tierra para nosotros. Pero el virus nos está impidiendo cumplir con esa voluntad. Pero ¿qué hace la iglesia? La iglesia se va acomodando a las pocas oportunidades que se le permiten para dejar oír su voz a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, a través de emisoras que pues algunas iglesias poderosas tienen en cada país. Y eso está muy bien. Pero el problema está que nos podamos ir acostumbrando a esta manera de actuar cuando Dios tiene un propósito diferente. Estamos en los últimos tiempos antes de que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. Estamos a un tris de escuchar la voz del Señor levantando a su iglesia. Pero antes nosotros tenemos una comisión que cumplir, que es salir y anunciar el Evangelio con el poder del Espíritu Santo para aquellas almas que todavía faltan para entrar en la plenitud de los gentiles, entren a la salvación. Pero incluso el virus se ha levantado en contra de este propósito divino, porque la iglesia no se puede reunir físicamente, la iglesia no se puede congregar, porque también está establecido que debemos de obedecer a nuestras autoridades, y sobre todo en este caso a nuestras autoridades sanitarias, que han determinado una cuarentena enérgica
y cada día se va poniendo cada más enérgica porque se pretende acabar, de acuerdo a las recomendaciones de los científicos, con el aislamiento social. El aislamiento social significa también que nosotros no podemos saludar a un hermano, no podemos abrazarle, no podemos hablarle porque estamos, incluso no podemos sonreírle, y si le sonreímos, nuestra sonrisa no se ve cuando nos alegramos de ver a un hermano, porque la mascarilla nos los impide, si es que logramos verle. Cuando salimos al supermercado o vamos a la farmacia, los únicos lugares que se nos permiten ir. A la iglesia como congregación, lugar en el cual nos congregamos, nos está prohibido. Antes era hasta no más de 50, ahora ni siquiera 50. Porque ir a la iglesia no está contemplado dentro de la cuarentena. Y eso lo entendemos y tenemos que someternos conforme a la voluntad de Dios, agradando a Dios, cumpliendo su voluntad de someternos a las autoridades. Pero hay algo también que Dios ha establecido y el coronavirus, la pandemia nos lo está impidiendo, pero Dios tiene la solución. Él tiene la solución. Dios puede hacer desaparecer este virus en un solo día, en 24 horas, en todo el mundo, siempre y cuando la iglesia se lo pida. Si la iglesia no lo pide, si la iglesia no ora delante del Señor, una sola oración. Sé que hay muchas oraciones que se están haciendo en las diferentes iglesias. Unos oran para que los científicos descubran la vacuna, descubran la cura. Otros oran para que la cuarentena se termine. Otros oran, para que los enfermos se sanen. Hay tantas oraciones que se levantan al trono de los cielos. Pero hay una única oración que el trono de los cielos quiere escuchar. Una oración que es conforme a su voluntad expresa para nosotros, su pueblo. Y es sobre ello que yo quiero compartir con ustedes esta noche. Escuche usted, oigamos la voz de Dios, la voz del Señor, y actuemos en consecuencia. Es necesario que la iglesia se postre a orar delante del Señor, clamando conforme a su voluntad, para que Él detenga esta pandemia en un abrir y cerrar de ojos, para que su iglesia se pueda congregar. Si nosotros no nos congregamos, los hermanos se irán debilitando, no nos podremos exhortar los unos a los otros, no podremos animarnos a las buenas obras, no podremos corregirnos, y más viendo que el día del Señor se acerca. Las señales se han cumplido. Pronto, muy pronto, Cristo el Señor vendrá en las nubes a levantar a su iglesia. Pero antes de ser levantados tenemos que anunciar el Evangelio. Hay almas todavía que necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación que es en Cristo Jesús. Necesitan creer en el Cristo de la gloria. Pero ¿cómo creerán si no oyen el Evangelio? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Y el Señor nos envió a cumplir una comisión de ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Algunos están descansando que tal vez sea por las redes sociales. El Evangelio tiene que anunciarse de boca a oído. Las almas redimidas en la sangre del Cordero tienen que levantarse a anunciar el Evangelio, porque dice Romanos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y ya no hay pies anunciando el Evangelio en las calles de nuestras ciudades, de nuestros países, porque el coronavirus se ha levantado como Señor a hacer su voluntad y a encerrarnos en la casa, oponiéndose al propósito de Dios, oponiéndose a la voluntad expresa del Señor. Pero he aquí, ha llegado el tiempo en que la iglesia debe entender que el trono de la gracia está esperando el clamor de su pueblo para que Él se levante y actúe y destruya
este virus, Dios lo puede hacer en un solo día, 24 horas en todo el mundo, de una manera maravillosa, porque las obras de Dios son grandes y maravillosas. La ciencia no sabe qué hacer con este virus. Un día el virus le dice, por aquí es donde ando, y cuando lo van a buscar a él no está ahí, sino que está por otro lado. Inicialmente se decía que producía edemas pulmonares y traía una neumonía, ahora dice que no, que es un problema en la sangre, un problema sanguíneo, que las petequias de los glóbulos rojos son los que son destruidos y son los que cargan el virus e impiden que el paciente se oxigene y las células de su cuerpo se oxigenen, y por eso es que la falta de aire y de oxígeno. Hay tantas cosas que el virus mentiroso le dice a los científicos y la ciencia no sabe qué hacer. Pero Dios en su trono sí sabe qué hacer. Pero Él está esperando el clamor de su pueblo, el clamor de sus hijos, que clamemos para que nosotros hagamos su voluntad. Dios quiere que nosotros nos reunamos, nos congreguemos para tener la vida de iglesia, para que su Espíritu se mueva con nosotros en poder, para que se manifiesten los dones del Espíritu Santo, para un lugar donde lleguen los incrédulos y se conviertan al Señor, de donde salgan los hombres y mujeres comisionados por el Espíritu Santo a anunciar las buenas nuevas con poder y gloria. Un lugar en el cual se reúna su pueblo, en el cual Él pueda derramar la lluvia tardía en este tiempo. Y venga lo que ese avivamiento que estamos esperando, porque viene un avivamiento. Se inicia individualmente en nuestras vidas, orándole al Señor, pero se ha de manifestar en la iglesia. Y la iglesia es necesario que esté en las calles anunciando las buenas nuevas de salvación. Pero resulta que tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Entonces, ¿qué hacer? Entremos en clamor, mis amados hermanos. Pongamos al pueblo de Dios a orar una sola oración en todo el mundo. Señor, tú has dicho que no dejemos de congregarnos para exhortarnos a las buenas obras. Y más cuando veamos que aquel día se acerca, el día de nuestra redención. He aquí que el día está cerca, pero el virus nos impide reunirnos. Señor, pon tu mano y destrúyelo en el nombre de Jesucristo. Esa debe ser la única oración, que se oiga en los cielos y el Señor se levantará y glorificará su nombre. Porque Él es un Dios que escucha la oración que es conforme a su voluntad. Y Dios quiere a su pueblo reunido. Dios quiere a su pueblo en unidad, congregado. Amados hermanos, si no nos reunimos como pueblo, no podemos celebrar la cena del Señor. Cada semana, cada domingo, celebrando la cena del Señor, anunciamos su muerte hasta que Él venga. Pero hasta eso el virus nos ha arrebatado. Y nosotros nos acomodamos viendo a ver qué hacemos para dejar que esto pase hasta que se descubra la cura o se descubra la vacuna o se levante la cuarentena poco a poco. Déjeme decirle algo. Lo que está establecido por la ciencia, por los expertos en epidemiología, es que la cuarentena debe ser severa para detener al virus. Y cuando se vaya a abrir, debe hacer poco a poco. Y viendo los resultados, volver a cerrar al pueblo en sus casas. Y esto no se hará simultáneamente en el mundo, sino de acuerdo a cada nación de cómo va la situación de la pandemia en su nación. Por eso es que la afectación mundial es inmensa y todavía falta lo que es la expresión en la parte económica. El golpe se da durísimo. Esto puede llevar un año, año y medio. ¿Y la iglesia qué? ¿Estará encerrada en ese tiempo?
Pues mi corazón me dice que no. Yo sé que por el Espíritu de Dios tenemos nosotros la llave para que el Señor abra las ventanas de los cielos y detenga a este virus en el nombre de Jesús, para que su pueblo se pueda reunir y el Señor pueda hacer la obra en medio nuestro. Porque Él está preparando una iglesia santa y gloriosa, sin mancha y sin arruga, para presentársela a su Hijo en su venida. Pero ¿cómo ha de hacer el Señor la obra en medio nuestro? Si los ministerios y los dones que Él le ha dado a la iglesia han enmudecido, porque no nos congregamos. Los maestros, los pastores, los profetas y los evangelistas, establecidos por Dios para perfeccionar a los santos. Los santos son perfeccionados por este ministerio. Y también la iglesia se edifica a través de los dones espirituales que el Espíritu Santo le ha dado a la iglesia como cuerpo de Cristo, para que nos edifiquemos mutuamente. Dice Corintios que cuando os reunís como iglesia, uno tiene salmo, el otro tiene doctrina, uno tiene lenguas, el otro interpretación de lengua, el otro profecía. Hágase todo para edificación. Pero si no nos reunimos, como el Espíritu Santo se ha de manifestar en la iglesia. Entonces es necesario, mis amados hermanos, que doblemos rodillas en una sola oración al cielo, al trono de la gracia. Señor, permite que tu iglesia se reúna otra vez, lo más pronto posible, porque aquí el Rey viene en las nubes a buscarnos, pero estamos disgregados y esto no es conforme a tu voluntad. Yo quiero leerle 3 pasajes que fundamentan esta palabra que yo he compartido con ustedes en esta noche, y que el Espíritu Santo hable a su corazón. Usted que es líder de iglesia, usted que es pastor, usted que es líder conciliar, conduzca a la iglesia a esta oración. A mí no me sorprendería que cuando la iglesia esté orando y orando delante del Señor en esta oración, que es conforme a la voluntad de Dios, no pasarán más de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, no lo sé. Dios no me ha dado revelación sobre ello. Pero sí, si tenemos un corazón humillado delante de Él, clamando, sé que el Señor oirá desde los cielos. Y habiendo oído esta oración, Él responderá. Y será una obra milagrosa en todo el mundo, en la cual el virus desaparecerá. Aún los enfermos en las unidades de cuidados intensivos, aún los que están hospitalizados, aún los que tengan síntomas, de la noche a la mañana desaparecerán los síntomas y la gravedad de los enfermos en unidad de cuidados intensivos. Porque poderoso es Dios para hacerlo. Dios puede mandar una lluvia magnética desde el sol que destruya el virus. Una lluvia de 24 horas. En todo el mundo, en la medida que la Tierra da vuelta, todo el mundo es expuesto a esta lluvia radiomagnética. Y el virus es destruido por la mano poderosa de Dios. Milagro. La ciencia quedará de boca abierta, porque será el Señor en los cielos que habrá respondido a la oración de sus santos. Primera de Juan, capítulo 5. Dice así la palabra del Señor. Y sabemos, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. En esto es para que los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, pero yo no digo que se pida. El 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Es la voluntad de Dios de que su pueblo esté reunido? ¿Es la voluntad de Dios de que la iglesia se congregue en un solo lugar para Él ahí derramar bendición y vida eterna, como dice el Salmo 133? Yo creo que sí. Creo que esa es la voluntad de Dios. Entonces, oremos conforme a la voluntad de Dios y obtendremos las peticiones que le hayamos hecho. Mire lo que dice el Salmo 133, un salmo creo que usted conoce muy bien. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo. Gloria a Dios. Estoy buscando acá. Usted disculpe. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dios quiere que los hermanos de la familia de Jesús, hermanos en Cristo, habitemos juntos, estemos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde va la gente a encontrar la bendición y la vida eterna? Sino en el lugar donde están los hermanos juntos en armonía, en la cual el Señor derrama de su Espíritu Santo en la cabeza y baja a la barba de Aarón, desciende hasta sus vestiduras. Aarón es la cabeza sacerdotal de el orden sacerdotal de Aarón. Todos los descendientes de Aarón eran sacerdotes. Nosotros tenemos un nuevo orden sacerdotal, el orden según Melquisedec. Tenemos nuestra cabeza que es Cristo Jesús en los cielos. Y nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Y todos somos reyes y sacerdotes según la orden de Melquisedec. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y somos reyes y sacerdotes que hemos de vivir eternamente y para siempre como lo vive Cristo, Jesucristo, hombre, que es nuestro sumo sacerdote. Pues es en el cuerpo de Cristo que desciende el Espíritu Santo por toda su vestidura, por todo su cuerpo. Y dice, es como el rocío de Hermón sobre los montes de Sión, sobre las iglesias que el Señor compró y separó para su gloria. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero el virus se ha levantado en contra de esta voluntad del Señor. Y nosotros nos hemos ido acomodando, dándole el espacio al virus cuando Dios ha determinado algo totalmente diferente. Que su pueblo esté reunido. Pero no podemos quebrantar la autoridad.
Entonces necesitamos que Dios actúe y actuará de acuerdo a la oración que nosotros levantemos delante de su trono, conforme a su voluntad. Y su voluntad está manifiesta. También en la epístola a los Hebreos, el capítulo 10, versículo 24. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 24. Y es la más clara de la palabra en la cual se expresa firmemente lo que es la voluntad expresa de nuestro Dios. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amados, he aquí la voluntad del Señor. Él quiere que estemos reunidos como congregación para exhortarnos mutuamente a las buenas obras. Y más cuando vemos que el día se acerca. Y el día del Señor está cerca. Cuanto más debemos nosotros congregarnos. Así que presentemos esta oración delante de Dios. Señor, tú lo dices, que debemos congregarnos cuando vemos que tu venida está cerca, y tu venida está cerca y no nos podemos congregar. Extiende tu mano, Señor, en tu misericordia, y destruye este virus que nos tiene encerrados y nos impide el congregarnos. Amados, el Señor no demorará en responder esta oración. Que el Señor les bendiga y mediten esta palabra en su corazón, llévela delante del Señor y actúe en consecuencia. Yo cumplo con mi parte, anunciar la palabra. La palabra le es dada a ustedes. Ahora les corresponde a ustedes obedecerla o desecharla. Yo hice mi parte. Que el Señor les bendiga grandemente.